Bien, vamos a ver la notación que vamos a utilizar en las tablas bivariantes. Esta notación la tenéis en la transparencia, pero vamos a construirla nosotros poco a poco aquí. Entonces lo que vamos a tener van a ser tablas K por P. Lo que con esto queremos decir es que la variable X va a tener K categorías distintas, clases o intervalos, X sub 1 hasta X sub K, y la variable Y va a tener P categorías o clases o intervalos distintos, Y sub 1 hasta I sub P. Entonces lo que vamos a ver es en cuanto a frecuencias absolutas. Las frecuencias absolutas van a ser conjuntas o marginales. Entonces, y luego veremos las relativas. Entonces, lo que vamos a disponer en esta tabla son en cada una de las filas las categorías distintas o los intervalos de la variable x, puntos suspensivos, hasta la x sub k, y en las columnas las categorías de la variable y hasta la i sub p, hasta la i sub p. ¿De acuerdo? De forma que la categoría genérica de la x, la categoría y, será cuando la variable toma el valor x sub i, y la categoría j genérica para la y sería cuando la variable toma el valor y sub j. Entonces vamos a tener frecuencias absolutas conjuntas, que las vamos a denotar por n sub ij, ¿vale? N sub ij va a ser el conjunto de observaciones que tienen la categoría y para la x, o x sub i para la x, e y sub j para la y. Luego es una celda genérica n sub ij, conjunto de observaciones en el que hemos observado la categoría y para la x y la categoría j para la y. Las frecuencias absolutas van a ser las marginales si sumamos por filas o por columnas. Las marginales vamos a tener de dos tipos, para la x, para cada x sub i, para cada x sub i. La frecuencia absoluta de esta categoría será sumando por columnas, será la suma, para cada x sub i vamos a sumar desde j igual a 1 hasta p las n sub i j, con lo que vamos a tener n sub i punto, que van a ser pues, el total de observaciones en la categoría iésima de la x, que va a estar en esta fila, n sub i punto. Y la marginal para i, que es para cada i sub j, lo que voy a tener va a ser la suma desde i igual a 1 hasta k de las n sub i j, que va a ser n.j. Para cada j voy a sumar las filas y voy a tener aquí n.j. Luego, la variable x, la marginal para la x, va a tener de frecuencias absolutas pues n1 punto para x sub 1, n2 punto, n sub i punto, n sub k punto, y la marginal para la y van a ser las frecuencias absolutas pues de la categoría i sub 1, que va a ser n.1, n.2, n.j, n.p. ¿Vale? Con lo que tenemos frecuencias absolutas conjuntas, marginales para la x y para la y. En cuanto a las frecuencias relativas, vamos a tener de nuevo las frecuencias relativas conjuntas, que las vamos a denotar por f pequeña sub i j, que no va a ser otra cosa que el n sub i j entre n, ¿de acuerdo? Luego, si la tabla es de frecuencias relativas donde se cruza la categoría i con la categoría j, vamos a tener f pequeña sub i j. También vamos a tener las frecuencias relativas marginales, que de nuevo, para la x, para cada x sub i, van a ser la suma desde j desde 1 hasta p de las f sub i j, que van a ser f sub i punto, ¿vale? Para cada x sub i, es decir, para i, 1, 2 hasta k, y para y lo mismo, para cada y sub j, vamos a tener la suma desde igual a 1 hasta k de las f sub i j, que van a ser las f.j para j desde 1 hasta p. De forma que cuando sumamos por columnas voy a tener aquí la f sub i punto, cuando sumo por filas voy a tener aquí la f sub punto j, que son las frecuencias relativas marginales, ¿vale? Esta va a ser la marginal para la y, marginal para la y, y aquí va a ser la marginal para la x.
hay que tener en cuenta que la suma de las f sub i j, es decir, desde i igual a 1 hasta acá y desde j igual a 1 hasta p, de todas las frecuencias relativas tiene que ser 1, que es este 1 de aquí, y además de estas frecuencias me refiero de estas, ¿vale? De todas estas, ¿vale? Porque luego la suma de las f.j desde j igual a 1 hasta p es igual a 1, que es esta fila de aquí, suman 1, y la suma de las f sub i punto desde i igual a 1 hasta acá también van a sumar 1, que es la suma de esta columna de aquí, ¿vale? Esta de aquí y esta de aquí van a sumar 1, ¿vale? Luego así construimos la tabla de frecuencias relativas, conjuntas, marginales, y luego nos faltan las frecuencias relativas condicionadas. Las frecuencias relativas condicionadas, ¿vale? Que, por ejemplo, si fijo la categoría i sub j para la i y estudio la distribución de x dado que i ha sido fijada a i sub j, ¿vale? Me tendría que definir la frecuencia relativa de las i's dado que la j es fija. Esto es una raya vertical y esta es la que mantengo fija, ¿de acuerdo? Y estas frecuencias relativas condicionadas van a ser igual a la f sub i j partido por f.j. Es decir, voy a extraer esta columna de aquí, pero para que sea una distribución de frecuencias relativas tienen que sumar 1, no suman 1, la voy a dividir por su suma que es f.j, ¿vale? Y esto es para j fijo y para i desde 1 hasta acá. De la misma forma, la condicionada de y, dado que x es igual a x sub i, ¿vale? Será la f j dado la i, será igual, bueno, lo pongo por aquí, será igual a la f sub i j partido por f sub i j partido por f sub i punto, ¿de acuerdo? Y estas frecuencias condicionadas, relativas condicionadas, esto es igual a n sub i j entre n sub i punto. Y esto es igual a n sub i j entre n punto j. Y esto para todo j desde 1 hasta p, ¿de acuerdo? Luego así construyo las frecuencias relativas condicionadas. Esta sería la primera para i j fijo y para la x sub i fija, ¿vale? Pues cogería estas de aquí y como no suman 1, para que sumen 1 las dividiría entre la f sub i punto, que es la suma. De todas ellas la tenéis aquí, la f sub i punto. Bien, ¿qué es lo que se verifica siempre en todas estas tablas? Lo vamos a poner aquí. Se verifica siempre, ¿vale? En estas tablas, que la conjunta es igual a la marginal por la condicionada. Y esto es importantísimo, porque nos va a salir repetido en el tema de probabilidad y en el tema de variable aleatoria. Lo cual, esto significa que en frecuencias relativas, f sub i j es igual a la marginal, por ejemplo, f sub i punto, por la condicionada f de j dado i. ¿De acuerdo? Y además es igual a la otra marginal, f.j por f de i dado j. ¿Vale? Esta sería la marginal para x igual a y, ¿vale? Y esta sería y igual a j dado x igual a y, ¿de acuerdo? Y esta sería la marginal para y igual a j, ¿vale? Y esta sería la condicionada de x igual a y dado y igual a j, ¿vale? Siempre la marginal es la que fijo. Luego, si aquí es la marginal en y, condiciono a y. Si aquí es la marginal en j, condiciono en j. Y esto se va a verificar siempre. Vamos a ver un ejemplo. Imaginaos que tenemos esta tabla en la que las variables x son, x es el género, hombre o mujer, e y es el número de compras online este mes, ¿vale? Compras online este mes, este último mes. ¿De acuerdo? Y puede tomar los valores 0, 1, 2, 3. X es nominal e Y es cuantitativa discreta. Vale, esta es la tabla de frecuencias relativas conjunta. Si quiero sacar la condicionada en frecuencias relativas para el número de compras online fijándome solamente en los hombres, pues tengo que sacarme esta de aquí. Pero como no es una frecuencia relativa per se porque no suman 1, pues para construir la tabla de frecuencias relativas condicionada tendré que dividir 0,15 entre 0,55, 0,2 entre 0,55, 0,1 entre 0,55, 0,1 entre 0,55. Y así obtengo la distribución condicionada del número de compras online dado
que me estoy fijando solamente en los hombres, ¿de acuerdo? Luego esto sería 0,15 entre la suma total, que es 0,55, 0,2 entre 0,55, y esto es un truco que se va a usar muchas veces, ¿vale? Tengo esta ristra de números que per se no definen una distribución de frecuencias relativas, porque para que sean frecuencias relativas tienen que sumar 1, pues para que sumen 1 lo divido entre la marginal, entre 0,55, ¿vale? Y aquí 0,1 entre 0,55. Y esto me da, pues, lo que me dé. El primero es 0,27, periódico puro, 0,36, 0,18 y 0,18. ¿De acuerdo? Bien, y ahora, ¿cómo recupero las frecuencias relativas conjuntas, las f sub i j, ¿vale? Las f sub i j, ¿cómo las recupero? Pues según la fórmula, la conjunta es igual a la marginal por la condicionada. Luego, para recuperar las f sub i j necesito la marginal y la condicionada. En concreto, si quiero recuperar la f11 y tengo la marginal aquí f1 punto, ¿vale? Pues f11 será f1 punto, 1 para la x, por la condicionada del otro 1, dado el 1 de la y igual a 1. La y igual a 1 es la primera categoría de la y, que son 0 compras, ¿vale? Manteniendo fija la 1 de la x, que es nombre. Bueno, pues f1 punto es 0,55 y la condicionada f11 es este 0,27. ¿De acuerdo? Y esto me tendría que dar f11, que es el f11 que tengo en la tabla de la anterior transparencia. Ahora lo vemos. 0,15. ¿Vale? 0,15, perdón. 15. Si vamos para atrás, justamente es este 0,15 de aquí. Y ahora, ¿cómo recupero el F12, por ejemplo? Pues para el F12 necesito F1 marginal, que la tengo 0,55, por F de 2 dado 1, ¿vale? Luego F1 marginal es 0,55 por F2 condicionado, el 2 condicionado al 1. La segunda categoría de la I, que es una compra condicionado a que ha sido hombre, es este de aquí, es este 0,36. ¿De acuerdo? Y si hago este producto me da justamente 0,2, ¿vale? Que es este 0,2 de aquí. ¿De acuerdo? Luego, para recuperar las frecuencias relativas conjuntas necesito la marginal y la condicionada.